del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Mario Aristi, en torno a, bueno, a lo que es clave en ese momento, ¿no? Y analizar el ajuste por inflación. Mira. Este jueves, la Cámara de Comercio e integrantes del Poder Ejecutivo abordaron los lineamientos de cara a la 10ª ronda del Consejo de Salarios. En ese marco, el subsecretario de Trabajo explicó por qué se resolvió cambiar la forma de distribución de los ajustes por inflación. Lo que se hizo fue especificar el ajuste semestral por inflación proyectada y especificarlo. Arrancamos en julio del 2023 con un ajuste semestral de acuerdo a la inflación proyectada un 2,8, luego en el próximo semestre un 4,4, luego un 1,3 y luego un 4,2. Eso significa simplemente tomar en cuenta la inflación proyectada del primer semestre, que por lo general es un semestre que tiene mayor inflación, porque hay aumento de tarifas y eso hace que tenga un mayor porcentaje de la inflación esperada. La proyección de la inflación anual para 2023 se mantiene en 6,7 y para 2024 5,8 especificó. Pero lo que se corrige es la forma en que se ajusta, ya que no es pareja en el año. Cada mesa luego resuelve cómo llevar adelante los ajustes, pero desde el gobierno entienden que estos elementos deben estar claros. Para que los actores sociales a la hora de negociación tengan en claro cuál es realmente la inflación del semestre. Y como le decía, el primer semestre es más inflacionario por lo general que el segundo semestre. Entonces es bueno que, más allá de la libertad que tienen los actores sociales en el marco de una negociación colectiva, en el marco de los consejos de salarios, está bueno que tengan el dato concreto. Bien, y me equivoqué, es Cámara de Comercio y Servicios, no Industria, esa es otra, debí decirlo correctamente. Nos está acompañando para hablar de este tema Juan Maylos, que es asesor jurídico, exgerente jurídico de Cámara de Comercio. Bienvenido. Muchas gracias. No, por Buenas favor. tardes. Me gustaría ir a una pregunta bien obvia, pero que de alguna manera, bueno, empieza a poner o a bajar a tierra estas discusiones para todos, ¿no? Los que están viendo del otro lado también. Hablaba hoy de mitos, verdades, relatos. El PIT-CNT dice que la economía creció mucho más que los salarios, que ese dinero quedó en los empresarios. Digo, no dice el PIT-CNT que la economía creció más que los salarios, lo sabemos. Lo que dice es que ese dinero se quedó en los empresarios. ¿Es así? ¿Sigue vigente la teoría de los Maya Oro? Bueno, a ver, yo no voy a editorializar lo que dice el PIT-CNT porque lo voy a ver prontamente en Consejo de Salarios y ahí tendremos que debatir como lo hacemos siempre. Las percepciones son heterogéneas, ¿sí? Por supuesto que hay sectores que son ganadores en cualquier crisis, como la que estamos o estamos saliendo, y hay otros que todavía no levantan. Así que nada, ese es el escenario y bueno, y con seguridad tengamos diferencia de visión en cuanto a la realidad de algunos sectores. Pero ¿Qué bueno, tanto se juega desde la economía de las empresas, la de los trabajadores, la macroeconomía en una nueva ronda de salarios? y bueno, se juega mucho. Ya vemos que el Poder Ejecutivo lanza unas pautas, unos lineamientos, preocupado, por ejemplo, por el tema de la inflación. Las empresas, en algunos casos, su propia supervivencia. Y el aumento no de un sector informal. Y los trabajadores, con lógica, una recuperación y una mejora en su remuneración. Así que digo, hay intereses. ¿Y la palabra productividad? La palabra productividad es muy mancillada, diría yo, y muy poco Porque habló de efectivamente supervivencia de utilizada. empresas. Bueno, hablemos de productividad. Sí, pero hablar de productividad en nuestro país es muy difícil porque ¿Por nosotros qué? tenemos instalada una negociación que es a nivel de rama. Es muy difícil medir la productividad a nivel de rama. No tenemos indicadores, ya otros gobiernos lo han intentado y no hay indicadores que sean fidedignos para medirla. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo en cómo medirla, y estamos todos de acuerdo con eso, es muy poco probable que podamos avanzar en productividad. De hecho, las empresas que han avanzado en productividad son aquellas que tienen una posición muy especial en el mercado y que entonces se les hace más fácil negociar con los trabajadores en los indicadores necesarios y se mueven en base a eso. Pero no lo veo que sea
aplicable al corto plazo a todas las empresas y a todos los trabajadores del país. Bien, varias preguntas, pero para no aprovechar el tiempo. ¿Quién quiere empezar? Marta. La duda que yo me queda es, el negociar por ramas tiene algunas desventajas, como por ejemplo, dentro de cada rama hay distintos tipos de empresas. En Uruguay, las empresas grandes, por llamarlas de alguna forma, son las menos. Hay muchas empresas pequeñas que, sobre todo con la diferencia de economía que estamos viviendo con la Argentina, están sintiendo el embate. Entonces, por más que para las personas que compramos los productos pueden llegar caros, no tienen margen como para subir los salarios sin replicar eso en los precios que llegan al consumidor. Entonces, la pregunta es, ¿se corre un riesgo si se marca una pauta de aumento salarial en estas empresas, de alguna forma comprometiendo la continuidad? Yo estimo que sí. Si nosotros vamos al ejemplo de las empresas del litoral, la Universidad Católica estudió la diferencia de precios entre Salto y Concordia, está en el 140%. Si vamos a los sectores, por ejemplo, de artículos de tocador y todo lo demás, 300% de diferencia. Entonces esto nos marca una situación muy desventajosa y que explica todo lo que vemos y que ustedes nos muestran por televisión muchas veces. Entonces, esas empresas, estando en esos departamentos, ¿puede dar un aumento como este previsto? Y yo creo que van a tener dificultades. Pero a ver, yo creo que ¿qué tanto igual se solucionaría la realidad de la frontera, la estrucral y la coyuntural, que es enorme, con un punto más, un punto menos? El tema es que no pierdan puestos de trabajo, supongo yo. Exactamente, ese es el tema. Si ajustamos por precio, nos quedamos sin cantidad. Entonces, bueno, ese es el debate. Yo no digo que este sea solamente el problema que tiene la frontera, porque tiene mucho más problemas. Sí, por eso yo hablaba del estructural y del coyuntural, ¿no? Claro. Sí. Pero bueno, lo cierto es que estas pautas tienen una exhortación a tratar con benevolencia a los sectores que están ubicados en frontera, fundamentalmente frontera con Argentina. Y a nosotros nos hubiera gustado, como sector empresarial, algo un poquito más indicativo, como se ha hecho en otras veces con otros sectores, ¿no? Salarios sumergidos, pymes en los lineamientos. Algo más general, dice, no tan directamente. No, y no tan exhortación, porque la exhortación es casi, digamos, es casi un pedido de buena voluntad, sí, ¿no? Y yo creo que acá la situación hubiera meritado algo un poquito más indicativo. Ahora, bueno, en ese sentido, ¿no hay cláusulas de descuelgue para empresas que están en situaciones como esta, que son muy puntuales? Porque si uno va al resto del sector y al crecimiento económico de este último tiempo, justamente el consumo ha sido uno de los factores que se destaca en el crecimiento económico. Entonces, no puede ser el argumento de todas las empresas, y cuando usted dice la exhortación, coincido en que no es algo específico, pero tengo entendido que hay mecanismos específicos. No. Digamos, el descuelgue está. El problema es que yo cuando voy al descuelgue tengo que ir a un consejo de salarios y tengo que convencer de mis dificultades al gobierno, tengo que convencer a los trabajadores, a los cuales ya les estoy anunciando que no les puedo pagar y que voy a tener que pagar menos, pero también tengo que convencer a mi competencia, los que están del otro lado que dicen, no, negro, pero pagá lo que tenés que pagar. Entonces, ¿no sería este un escenario donde está bien, no sea pero tan lo que difícil? quiero decir es que uno habla libremente de descuelgue y el descuelgue no es una herramienta tan normal ni tan habitual. ¿Puede explicar, Mailos, qué es el descuelgue, así todos? El descuelgue es cuando una empresa no está en condiciones de pagar lo que se negoció en Consejo de Salarios y va al Consejo de Salarios a explicar sus dificultades y hace un pido gancho. Yo esto no lo puedo pagar, tengo que pagar menos, miren, acá están mis números, me bajaron las ventas tanto, tenía tantos trabajadores, ahora tengo cuántos, tengo tantos en seguros de paro, mis mercados no están, me está llegando importaciones que me están distorsionando todo esto, yo no puedo. Claro, o sea, se entendió, ¿verdad? Sí. El tema, me recuerdo muchas veces una de las... de los reclamos de los trabajadores, a través del PIT-CNT, ¿no? Pero de cómo le costaba a las empresas mostrar eso que
implicaría que se muestre en el caso de un descuelgue, ¿no? ¿Sigue siendo así? Sí, por supuesto, pero esto está en la cultura. Si yo les pregunto a ustedes cuánto ganan, ¿me van a decir cuánto ganan acá en televisión? Muy poco. Muy poco. Yo también, yo opino lo mismo en mi caso, pero lo que quiero decir, como sociedad no tenemos la cultura del intercambio de información. Bien, pero eso atenta justamente contra posibles negociaciones con los trabajadores. No, Milo, está muy bien, históricamente, digo, ¿no? en la negociación con los trabajadores, ahora inclusive han habido algunas modificaciones legales que implican que ahora aquellos sindicatos que tengan personería jurídica van a poder pedir información para negociar mejor. Nosotros hemos dicho que está bien que pidan la información, pero guambia con la confidencialidad, y también hemos dicho, pedime lo que sea necesario para la negociación, no cualquier cosa. En fin, creo que estamos... ¿Alguien pidió algo todavía? No, Claro. es que esta es la primera ronda que va a estar vigente esto y vamos a empezar a caminar con eso. Pero la cultura no la cambia una ley, ¿no? Digo, y hay que ganar confianza en esto y hay que ir viendo. Bueno, pero si la situación es entre aumentar el salario y cerrar... No, el que pida el descuelgue lo tiene que hacer, porque nadie le va a dar un descuelgue porque yo venga acá y declame una situación problemática. Va a tener que mostrar sus cifras, esto y lo otro, y bueno, y tener el descuelgue. Ahora, el problema del descuelgue es que es la rigidez de este sistema. El sistema se negocia por rama y pagan todo. Justos por pecadores van a pagar el mismo guarismo. Bueno, ese es el problema que tiene la negociación como la que tenemos nosotros. Y por ¿La alternativa eso... cuál es? ¿La alternativa que ustedes ven cuál es? No, la alternativa, bueno, yo decía que la alternativa, nosotros nos hemos rebelado contra este sistema y hemos interpuesto una queja en la OIT, que nos han dado la razón, que estamos ahí tratando de ajustar un poco. La alternativa, a nuestro juicio, es que la negociación del Consejo de Salarios y tripartita tiene que tener determinado contenido, y es el contenido de fijar salarios mínimos y categorías. El resto tiene que estar determinada por la negociación bipartita en la empresa. El caso a caso. Caso a caso. Caso a caso y respetando las realidades de las empresas, de cada una de las unidades de producción. Bien, pero no es lo que decimos nosotros. No, tiene toda la lógica ese planteo, pero no advierte que también tiene lógica cuando del otro lado los trabajadores plantean, bueno, pero si vamos a ir al caso a caso, como sindicato, perdemos fuerza. Yo no me voy a hacer el distraído. Esta forma de negociar se corresponde a la estructura sindical del país y bueno, y las cosas son como son, no como nos gustaría que fueran. Pero también digo, nosotros como empresarios somos partidarios de la negociación colectiva. ¿De cuál? De la negociación colectiva del convenio 98 de la OIT, no de esto. Y entonces acá nosotros en Consejo de Salarios tenemos que discutir otras condiciones de trabajo, que para nosotros esas condiciones de trabajo tendrían que estar discutidas a nivel de empresa. Tenemos que discutir los aumentos salariales, que esto de los guarismos de inflación proyectada, de recuperación, de todo, para todo el mundo igual. Creo que eso nos pasa lo que estamos diciendo, que hay empresas que no van a poder o lo que fuere, tendría que ser negociado a nivel de empresa. Y bueno, y los salarios mínimos y las categorías sí, para todo el mundo, para cada sector y todo lo demás. Pero no es lo que nosotros queremos, eso es lo que dice el convenio 98 y por eso fue que la OIT observó a la legislación uruguaya. Bien. Sí, yo cuando escucho esto siempre me surge, siempre pienso primero en los trabajadores, pero también en las pequeñas y medianas empresas, sobre todo del interior, que cualquiera que haya tenido algún tipo de acercamiento o cercanía sabe que no están en las mismas condiciones que quizá una gran empresa y rompe los ojos, obviamente, lo que usted está señalando. En cuanto a la observación de la OIT, ¿cuáles son los pasos a seguir o qué se les ha dicho a ustedes de cómo se continúa en este sentido? Nosotros tenemos y hemos valorado positivamente que el Parlamento Nacional acaba de aprobar una ley que modifica la ley originaria y hace algún tipo de ajuste. Dos fundamentalmente. Elimina la regla de la ultraactividad, que eso es muy importante para nosotros. Y que fue bien peleado, ¿no? Y que fue bien peleado. Y lo otro que elimina es que en el caso en que las empresas no tengan sindicato de base, tuviera que venir el sindicato de rama
y se metiera como un extraterrestre en la unidad productiva. Esas dos cosas han sido modificadas y lo valoramos como una cosa positiva. Sin embargo, este gobierno, no ha querido avanzar sobre otra de las observaciones, que es la que está establecida en el artículo 12, y es la que refiere a cuál tiene que ser el contenido de la negociación tripartita. Y lo ha mantenido igual. Y mientras lo tengamos igual, vamos a seguir teniendo estos problemas de los cuales estamos hablando. Entonces, ¿cuál es la conclusión del caso uruguayo? Y que bueno, que estamos en vía de solución, que buena parte se está solucionando, ahora habrá que implementarlo en la práctica, porque la OIT mandata no solamente que se cumpla el convenio en la ley, sino en la práctica, y tendremos que ver de qué manera solucionamos lo del artículo 12, porque eso queda pendiente, es un tema muy importante para el sector empresarial, y bueno, y nosotros nos mantenemos en seguimiento del caso hasta que resolvamos esto. Seguramente el Poder Ejecutivo vaya a pedir asistencia técnica para tratar de pensar fuera de la caja, incluir algunos otros temas, como esto de reglamentar los descuelgues de una manera objetiva y previa. También el tema de la denuncia de los convenios cuando hay incumplimiento, qué efectos tiene que un empresario no cumpla o que un sindicato no cumpla con lo que pacta. ¿Sabe qué efectos tiene? El primero de todos es, bueno, huelgas, claro, sí, claro, manifestaciones, reclamos. ¿A cuántas veces hemos asistido a ese tipo de reclamos por incumplimiento empresarial, no? Bueno, por eso digo que tenemos que dar una discusión previa, sin el incendio de la pradera en marcha, fijar reglas que sean objetivas, claras y previas para poder evitar desmanes que se pueden dar de los dos lados y que no son los queridos. Lo que queremos es tener reglas claras. Entonces... ¿Faltan reglas claras? Perdón que le interrumpa, Maylos. ¿Faltan reglas claras para vos, Alfredo? No, falta sindicalización. Ah, bueno. ¿Más? Está. Vos voy a hablar en serio. Defendé la idea, Alfredo. No, pero porque Maylos representa la Cámara de Comercio y Servicios. Teóricamente esta 10ª ronda son 600.000 trabajadores. ¿Cuántos de esos 600.000 pertenecen a la Cámara que usted representa? Pertenecen muchos porque nosotros tenemos de las 100 y pico de mesas que se van o casi 200 mesas que se van a negociar, tenemos cerca de 55 mesas para negociar y de sectores que son numerosos en mano de obra. No le puedo dar la cifra exacta, pero son muchos. Y también yo coincido que la sindicalización, y yo sé que en esto capaz que no estamos de acuerdo, pero la sindicalización, a pesar de las leyes de promoción que dejaron los gobiernos de izquierda en cuanto al sentido de que favorecer la sindicalización, hoy el resultado es que si bien creció mucho la sindicalización, en el sector privado las 2/3 partes de los trabajadores no están sindicalizados. Pues son empresas chicas también. Bueno, no, ¿cuántas empresas chicas pero y eso tiene una lectura también. Y claro, eso tiene la lectura que debe tener, que la lectura tiene que ser completa. La libertad sindical implica la libertad de que yo me afilie al sindicato que quiera, pero tiene la contrapartida, y esta es la libertad sindical positiva. La contrapartida es la libertad sindical negativa, que es que yo libérrimamente decida no integrarme a ningún sindicato. Y hoy la mayor cantidad de empleados privados ha decidido no integrar ningún sindicato. Entonces tenemos las 2/3 partes de los empleados privados no sindicalizados. ¿No es mejor tener interlocutores válidos? Porque es muy difícil hablar con 200.000 personas, para negociar. Pero si esos es mucho más fácil tener... Alfredo. Pero perdón, si vos no fomentás la sindicalización, evidentemente... Pero ¿quién es el primero que no la fomenta? Y los empresarios muchas veces. No me parece. Hay gente que la echa por sindicalizarse. No serán ha los pasado varias veces. No será el Ha pasado varias veces. No serán los sindicatos. Fernanda, por favor. En los últimos días echaron gente de una empresa porque se habían sindicalizado. Alfredo, si tú echas un trabajador sindicalizado, pedís que lo restituyan. Claro.
Vos echás un líder sindical y se puede pedir que lo restituyas. Eso no es así. Sí, Quizás sí. ellos Legalmente, elijan claro. no sindicalizarse por alguna razón. Claro, porque porque entre las cosas hay empresas que trabajan 3 personas con los dueños. No es fácil sindicalizarte. ¿tá? Y quizás En no lo esas situaciones necesites. pequeñas. Quizás puedes hablar con el dueño. Yo lo que creo es que desde el Bueno, punto de pero vista, justamente con del la punto de vista de negociación como negociación es mucho más democrático y sería mucho mejor que todo el mundo estuviera representado. ¿Tá? Las cámaras, porque aparte, ¿cuántas empresas no pertenecen también a las cámaras? Sí. Hay miles que no pertenecen, lo cual es un error. Yo creo que tendría que las empresas sindicalizarse, ¿tá? En las cámaras empresariales y los laburantes en las cámaras, en los sindicatos, para poder realmente negociar. Se hizo un acuerdo puente cuando vino la pandemia entre sindicatos y cámaras empresariales, en el cual se postergaron los aumentos. Hay una cuestión patriótica por parte de ambos lados, que realmente eso demuestra de que no hay extraterrestres. Hay de un lado y del otro hay gente que ve con sentido común y separar. En este caso no podemos pedir aumento, no podemos aumentar porque está complicada. Y no es lo mismo una empresa chica, ¿tá? del interior que tiene... no puede... El Zunca ahora, por ejemplo, acaba de firmar el convenio. ¿Veis? Para todos los trabajadores. Empresas Lo grandes, logró chicas. el Zunca. Lo logra el Zunca. Pero para todas, Claro. grandes y chicas. No hay ninguna que... las chicas también Está tienen por que eso, pagar ahí lo mismo. vamos ahí, eso es para que justamente se ponga en evidencia la fuerza que puede tener la Pero no sindicalización discute lo también. salarial. No. Yo lo que digo es que me parece que lo que se tiene que tender es a gremializar a las empresas y a sindicalizar a los trabajadores para poder realmente llegar a instancia de discusión en el cual se tenga presente también las realidades. No es lo mismo el kiosquito al lado de la represa de Salto Grande, ¿tá? Que no vende ni un caramelo, a un supermercado que tiene 5 grandes superficies en Montevideo. Bien, ¿no? me gustaría que me digan quién coincide con Alfredo y quién no. Yo no coincido. No, ella a los ¿Por qué? sindicatos le da No alergia. coincido porque vos no podés obligar a la Deduzco gente. que nuestro invitado no. Entonces, No, yo siempre tengo el honor de discrepar con Bien, el amigo bien, García, pero bueno, pero es una discrepancia fraternal. Pero es que, a ver, vos no podés obligar a la gente ni a las empresas a que se agrupen como empresas ni a que se agrupen como empleados. Yo tengo la libertad, tengo el libre albedrío. Yo elijo como empresa, ¿me sumo a la Cámara o no me sumo? Y elijo como empleado, ¿me sindicalizo o no? ¿Cuál es el problema que yo elija no estar en ninguno de los dos grupos? ¿Por qué no puedo ser independiente? Recibir los beneficios de la lucha sindical de los otros, ¿no? Entonces también hay un factor... sí. Si bien O sabemos lo que consiguen las empresas, si son empresarios si bien también. sabemos que hay Bueno, está bien. sindicatos que También no te puede gozan de mucha perjudicar. simpatía También ni han hecho las cosas bien, hay otros que nos es más cómodo quedarnos acá mientras los compañeros están en asamblea, mientras está están en bien. movilización y después cuando logran el aumento es para todos, Recibir los beneficios y recibir los perjuicios, ¿no? ¿no? Sin duda. Entonces, me parece que hay que respetar la libertad. Creo que estamos en una democracia. Pero Uno nadie debe dice obligar, elegir. yo digo incentivar. Yo no dije obligar, ¿eh? Pero No, incentivado la palabra estás. obligación no figuró en mi boca. la Hay pusiste vos. empresas en las que tú entras que la presión para sindicalizarte es enorme, ¿eh? Tenés que ser muy duro para resistir el embate. Vos me parece que Y también estás no hay viviendo empresas en donde... no sé, en Marte. Implícitamente Yo está trabajé eso de que años si te sindicalizás, ¿no? Con Sí. compañeros que no eran Hay dudas sindicalizados. y Pará, no explícitas seas mal. muchas veces también. Hay de todo. Por eso la negociación por rama también tiene sus... ¿no? Pero, a ver, vos decías la para el empresa chica trabajador con 3 pequeño. empleados. Capaz que la empresa chica con 3 empleados te es más útil negociar mano a mano con el empresario que meterte en un sindicato que te van a mirar torcido. Capaz que yo Pero, puedo hablar pero van a con- mirar Marta, torcido? entre un sindicato que te mira torcido y un empresario que tal Pero vez puede pasar. negocia tu salario hacia abajo, no sé con qué te quedás. No sé, pero capaz que tenés buen vínculo con el empresario y conseguís otros beneficios. Digo, no hay que ser Bueno, tan El tan paternalismo blanco y ese negro. es un poco- es complicado. Eh, Es complicado. ¿Hay que comulgar sí o sí con la lucha de clases? Ay, no, por Dios. No, es negar una realidad, si existe o no existe. Hay gente que la niega, porque se tapa la vista. Entonces, habría que reformular la pregunta. Es verdad, hay gente que la niega. Entonces, Han llegado tan lejos con- finalmente, ¿hay que sumarse o no? Hay a esa intereses, lucha? hay intereses diferentes de diferentes clases. El tema es cómo se resuelven. Y yo creo que la negociación es fundamental para resolver esos intereses que son diversos y Eso que sí son, me interesa, son pará, contradictorios. Eso sí me interesa la ¿Y quién respuesta representa a quién? del invitado. No, yo estoy de acuerdo con eso, que hay que negociar para solucionar los conflictos de intereses siempre. Yo Lo que que no estás pasa siempre que en contra conmigo. no, pero estoy un poco, tengo una variante de que yo creo que no está bueno promover la sindicalización por la sindicalización sin más, porque a mi juicio se está afectando la libertad sindical se está afectando, porque tiene que ser justamente libre. De hecho, la OIT
se establece en el convenio 135 la posibilidad esta que se conversaba de que en algunos casos se le otorga la facultad de negociar a delegados electos del personal, aunque no estén sindicalizados. Uno de los problemas que tiene la ley nuestra es que le otorga la exclusividad de negociación al sindicato. Más representativo. Más representativo, pero deja fuera del juego a todos los demás. Y hoy estamos diciendo que las 2/3 partes de los empleados privados no están afiliados a ningún sindicato, con lo cual no tienen voz ni participación alguna. Por supuesto que se agarran las mieles y no los... Exacto. Todo eso es lo que quieran, pero los tipos están condenados a no tener voz ni voto en el asunto. Pero es como la gente que no vota en la Bueno, democracia, no quieren. está muy bien. No puedo obligar a llevarlos con un revólver. Bueno, pero entonces no los obligamos a sindicalizarlos tampoco. Pero nadie habla de obligar. Está obligando. Acá Bueno. no hay... Perdón, el que me diga que hay obligatoriedad de sindicalizar, en Uruguay está mintiendo. No hay en ningún lado, y yo trabajé en diferentes empresas y había gente que no sindicalizada y laburaba a la par de los que estábamos sindicalizados. Y no hubo ningún problema. Y cobraban después todos los beneficios que logramos con el sindicato. ¿Tá? En esa ninguno se disculpaba. Entonces, la obligatoriedad no existe. Que te podrán insistar, que te podrán tratar de convencer, por supuesto. Sí, es como claro. en todos lados, es como el partido político, tratan de convencer gente, los sindicatos también. Pero bueno, pero de ahí a que hay obligación, no sean malos, ¿no? En esa no se lo lleva a nadie. No, yo no estoy diciendo que haya obligación. Digo No, pero que aquella sí. No, no Yo dice que lo- hay obligación. Yo lo que estoy Es lo que vos diciendo creés. es que la propia ley además establece que cuando la negociación en Consejo de Salarios se hace por las organizaciones más representativas, tienen efecto para todos. Y eso también está establecido por ley. Y bueno, eso es la base del sistema nuestro. Nos gusta a unos más, a otros menos, pero es como... Pero estamos Mailo, ¿no pasa negociando. con las empresas también que las cámaras son Sí, pasa, las que sí. negocian? Y Pasa, muchas veces pasa. son muy pequeñas o Pasa. poco representativas. Y si no fuera así, bastaría con que alguien se desafiliara del sindicato, se desafiliara de la Cámara para que quedar fuera de las obligaciones que se negocian. Y eso tampoco está bueno. Claro. Así que bueno, es lo que hay. ¿Y qué rol, y acá qué miradas hay sobre el rol que juega efectivamente el Ministerio del Estado, ¿no? Sí, claro. En estas instancias. Y bueno, el gobierno... Hay gobiernos que son más empresaristas, si se quiere, ¿no? Y que qué otros. lado? Yo hasta ahora no conozco ninguno de esos últimos Ah, ¿no? que mencioné. Bueno. Grosera nomás, Mario. Pero puede ser que en algún lado, en Disney, en algún lado exista. No, digo, los gobiernos Más tienen pro-operario, digamos, también, ¿Eh? ¿no? La contracara es más Sí, de esos pro-operario. conozco más, Bueno, pero lo que quiero decir, nada, los gobiernos no pueden ser ajenos a estas discusiones porque están involucrados algunos intereses directamente del gobierno. Y eso ha sido así siempre. Entonces, a nosotros eso no es lo que nos agravia. Lo que nos agravia, sí, es que hay veces que se pasan de rosca. Nosotros acá tuvimos pautas y plataformas de gobierno que eran más imaginativas, más incisivas, más largas que las del propio sindicato. Y las presentaba el gobierno a la discusión. Y eso es una manera de injerencia indebida a nuestro juicio, de acuerdo a los convenios internacionales, y que distorsiona la propia marcha de la negociación. ¿Puedo hacer una pregunta aparte? Bien, y la última y cerramos porque tenemos que hacer... La reducción de la jornada laboral, ¿cómo la analizan las cámaras No, empresariales? nosotros no estamos de acuerdo en la reducción de la jornada. ¿En ningún ámbito? En ningún ámbito. Digamos, definición de base, ¿no? ¿Está de acuerdo con la reducción de la jornada? No estamos de acuerdo con la reducción de la jornada cuando se establece una reducción de la jornada sin a prorrata se le paga el salario, bla, bla, bla. Nosotros venimos saliendo de una crisis y pensamos que hay que trabajar más, no menos. La experiencia internacional, algunas empresas ha dado buenos resultados reducir la jornada. Bueno, es que ahí, Sí, si no sí. se contempla Volvemos a la la palabra productividad, productividad, no hay claro, análisis sí, que va, valga, sí, ¿no? O sea, productividad. si no se analiza eso primero... Y hay algunos países en los cuales ya están dando dificultades y hay Marcha como atrás. una marcha atrás. Entonces hay de todo como en botica, ¿no? Pero Bien, ¿la expectativa concreta para esta ronda cuál es? Bueno, la expectativa concreta para esta ronda es negociar. Van a haber algunas cosas que van a estar en el tapete, reducción de jornada, ultraactividad, que se van a mezclar en... ¿Pero ultraactividad ya fue de alguna Bueno. manera resuelto o no?
Sí, está resuelto por ley, pero ahora hay que ver qué es lo que pasa Claro, concretamente Claro. con lo que tenemos acordado, si es para el futuro, si es para atrás, si vamos a... O sea, ponerla en práctica va a ser esta instancia, Claro, digamos, digo, ¿no? Bueno, ¿qué acuerdos quedan? ¿Cuáles caen? Sí. Exacto, por ejemplo. Bien. Bueno, eso va a estar el tema de la reducción de la jornada y después el tema de la, de la aplicación de la pauta pura y dura como la plantea el Poder Ejecutivo. Y bueno, y siempre vienen algunos pedidos adicionales que, bueno, que se negocian y se ven, porque al fin del día el empresario lo que quiere es tener previsibilidad en sus costos laborales y paz laboral. En la medida que eso se logre con la negociación, tendremos los acuerdos y bueno, y los trabajadores que tengan una mejora en sus salarios, tendremos los acuerdos. Y yo soy optimista que, a pesar de que auguro que va a haber más conflictividad que en otros casos, por algunos de los temas que ustedes tratan a diario acá, bueno, vamos a llegar seguramente cerca de fin de año con gran cantidad de acuerdos logrados. Bueno, ojalá así sea. Ojalá. Juan Mayros, muchísimas gracias No, por gracias a ustedes, habernos a nosotros. acompañado.